Hola Jorge, ¿cómo te va? Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Como le decía hoy, Jorge, Sí, el tema de estas uniones convivenciales, ¿no? Que vamos a tratar hoy, estas relaciones afectivas con un fin común de estas personas, ¿no? Que se incorporaron a través de esta nueva reforma del Código Civil. Te dejamos, bueno, que transitemos este tema de uniones bien. convivenciales. Yo creo que esto corresponde y más que nada me interesa que quería señalizar dos cosas. Primero, antes de comenzar con la charla. Primero, que el evento científico más importante que tiene el notariado argentino, eso dijimos algo esta mañana, es la Jornada Notarial Argentina. Y fíjense ustedes que se realiza cada 3 años, siempre a continuación de las jornadas importantes de las provincias, como por ejemplo la bonaerense, la de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la de Córdoba, la de Santa Fe, la de Mendoza, para tratar temas que son realmente sensibles para el quehacer notarial. Y tan importante e increciendo de la importancia que tiene la jornada notarial argentina está en que cada vez más lo vemos que las conclusiones de las jornadas están citadas como fundamento en muchos de los fallos de los tribunales de todo el país. Así que yo inclusive saludo también el compromiso de la academia y también el compromiso del Ateneo, que participan permanentemente en la Jornada Notarial Argentina, porque allí se da, amén de un análisis histórico, científico, doctrinario de los temas del derecho, sea también algo tan necesario que es justamente lo que hablamos, el calor humano del contacto directo del novel notario, que recién se inicia en esta nobilísima función, con aquel notario experimentado y amén de todo, el que está capacitado y más formado para transmitir los conocimientos. Y realmente la experiencia a nivel humano, a nivel doctrinario que tiene la Jornada Notarial Argentina es invalorable y creo que puede ser un buen medio para difundirla porque realmente, primero obviamente ahora se extrañan y después que son muy valiosas porque uno cuando vuelve, como de todo evento científico, vuelve con las pilas recargadas, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, no un tema menor, es que en esa jornada, que fue la última cuando hablábamos, antes que se me corte la conversación, la comunicación, uno de los temas que se eligió para tratar, que ya se había tratado también en la jornada de Buenos Aires y en la jornada de notarial bonaerense, fue el tema de las uniones convivenciales. Y allí se habló largamente del tema, lo que le habíamos propuesto a Juan era que analicemos las conclusiones, las 8 conclusiones que se sacaron en la Jornada Notarial Argentina, y, digamos, como para ver y analizar sobre todo en la parte práctica del quehacer notarial, que es lo que realmente importa. Eh, yo creo que fue muy atinado el tema de la elección del tema. Hay un tironcito de oreja que habría que pegarle, siempre con el espíritu crítico, a las autoridades, y me incluyo también, obviamente, porque el desafío de la implementación, sobre todo lo que vamos a hablar más adelante, de los pactos convivenciales o pactos de convivencia, depende de la terminología del código, no están impuestos en la práctica diaria argentina. Y eso hay gran responsabilidad, si no en el notariado de base, sí de las organizaciones gremiales del notariado, como el Consejo Federal, los colegios provinciales, de distintos organismos en el cual se encuentran agrupados la representación institucional del notariado argentino. Así que hay mucho por hacer, inclusive en muchos aspectos también, y en esto que hablaba el presidente de la academia, en el trabajo en conjunto, también, ¿por qué no? Trabajo en conjunto con nuestros primos hermanos, los abogados, porque hay muchos temas que resolver, ¿no? En esto. Fíjate vos que lejos estamos de la negación absoluta de toda regulación a la unión convivencial o a la unión de hecho del codificador. Yo invito a que leamos, que siempre es un buen ejercicio de mantener para comparar instituciones, que leamos la célebre nota al 325 del Código Civil de Vélez cuando trata Vélez Sarsfield del tema. En aquel momento eran los hijos naturales, ¿no? Y con toda la relación que hace en cuanto a la familia que no está unido bajo el concepto de matrimonio. Porque justamente Vélez toma el concepto de Napoleón, del Código de Napoleón, en este aspecto, en muchos otros se apartó. Sabemos que en el tema de transmisión de los derechos reales, sobre todo, es el que más se apartó, pero en este tema siguió a Napoleón en el sentido de que, ¿qué decía Napoleón? Decía justamente, si hay dos personas que en ese momento eran de distinto sexo,
Si no quieren estar reguladas por el derecho, pues bien, que el derecho tampoco se ocupe de ellas, ¿no? Era muy duro, muy cruel, pero bueno, fue una herramienta así. Bueno, estamos muy lejos de esa época, estamos muy lejos de ese tiempo, la realidad indica otra cosa, el derecho comparado indica otra cosa, y afortunadamente nuestro codificador actual, el del 2015, no siguió en esto el proyecto, el codificador inmediatamente anterior del proyecto del 98, que no regulaba las uniones convivenciales, sino que se apartó de ese proyecto y las reguló, siguiendo así lo que ocurre prácticamente en toda América y también en Europa y sobre todo en América del Norte también, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo estaba releyendo un poquito algunas, bueno, no están actualizada la información, pero porque no tenemos un censo en el año 2020 y no sabemos cuándo lo vamos a tener. Sabemos bien que los censos son cada 10 años, ¿no? Pero bueno, en el censo poblacional del año 2010, una de las informaciones que había era que solamente 6 de cada 10 familias estaban unidas bajo la figura del matrimonio, o sea, en general, ¿no? Sobre los 18 años, con lo cual había un 40%, si se quiere, de informalidad en la organización de la familia, ¿no? Ahora, si uno afinaba un poco el lápiz o la puntería y bajaba la edad y veía que por otra parte es una realidad empíricamente constatable por todos nosotros, a lo que ocurre con la juventud, básicamente de los 18 años, la mayoría de edad, hasta los 30 años, era en el 2010, estimo que ahora se debe haber incrementado un porcentaje, estaba en el orden del 80, concretamente era el 77%. O sea, 77 de cada 100 parejas no optaban por tener una vida de familia fuera de la figura matrimonial, fuera de la organización de la familia, ¿no? Con lo cual es un dato no menor, ¿no? O sea, ¿qué estamos diciendo? ¿Que ahora el codificador descubrió la pólvora o reguló algo que no tenía, que estaba al margen de la ley? No, no fue así, por supuesto, ¿no es cierto? Pero sí sistematizó una serie de cuestiones puntuales que estaban dispersas o en la legislación o en la doctrina y sobre todo en la jurisprudencia que había resuelto a través de algunas figuras, como por ejemplo el enriquecimiento sin causa. Sobre todo el problema más grave se daba en la faz patrimonial, ¿no? Entonces fue suplido algunas veces bajo la figura de las mal llamadas sociedad de hecho, el enriquecimiento sin causa, o también por ahí el mandato oculto o la interposición de personas, que sí está previsto allí al final del 528 del Código, ¿no? Pero lo importante es que hay una regulación. La regulación tiene una tensión, que eso, obviamente, cuando hay elementos en pugna, hay partidarios de una posición y de otra que lo van a criticar siempre. Pero yo creo que en ese sentido el código hizo lo que tenía que hacer, por lo menos en este aspecto de la evolución, que era entre el orden público, que si se quiere informa al matrimonio como organización familiar, por un lado, y la autonomía de la voluntad, por el otro lado, optó por una situación básicamente intermedia, pero más tirando hacia la autonomía de la voluntad, ¿no? Fíjate vos, Juan, de que no es menor este tema, que toda la regulación de la unión convivencial en sí, pero en especial del pacto convivencial, que toda la doctrina argentina, sobre todo la notarial, dice que tiene naturaleza contractual, no está tratada dentro de los contratos, sino que está tratada dentro del título tercero del libro segundo de la familia. Sí, vemos un Así poco es. porque, y este no es un dato menor, ¿no? Para tener en Relaciones cuenta. de familia, precisamente. Claro, exactamente. El libro segundo de Relaciones de Familia, y vos fíjate que en el título primero trata el matrimonio como institución civil, ¿no? En el título segundo trata, si se quiere, las consecuencias patrimoniales del matrimonio con los dos regímenes, normas comunes a los dos regímenes, y después cada uno de los dos. Recién en el título tercero trata la unión convivencial, y después fíjate vos que sigue con el parentesco y con las otras Sí, figuras que son consecuencias en definitiva de la unión matrimonial. Pero exactamente. pues fíjate qué importancia que tiene esto es porque se reconoce normativamente, positivamente, el legislador argentino, otra forma de organización familiar. ¿M? En definitiva, porque la única forma
nos guste o no nos guste, era un dato de la realidad, hasta el 2015, hasta el 31 de julio del 2015, fue la figura del matrimonio. ¿Mm? Después se lo podía haber llamado convivencia, unión civil en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río Negro, o hubo un caso Sí, sí. también aquí dos antecedentes más, que creo que uno era en Carlos Paz y otro en Río Cuarto, dos municipios de Córdoba que lo regularon a nivel local, con la limitación que significa esa regulación, pero la única regulación que tenemos, la tenemos ahora en el Código Civil Comercial como un nuevo estado de familia, ¿no? Y eso implica el desafío más importante porque nos deja librado de la autonomía de la voluntad. Dice, bueno, perfecto, entonces eso hay que regularlo de alguna manera para justamente evitar los abusos que había o los desequilibrios que había, tanto en la esfera patrimonial como en la esfera extrapatrimonial. Esto hay que dejarlo Extra- también claro, ¿no es cierto? Porque así también, fíjate vos, que como en la figura matrimonial se le da un poco más de libertad en la esfera de los derechos personales, a través del matrimonio igualitario, etcétera, y se da más rigidez en el sistema matrimonial, hablando en el sistema patrimonial, en el matrimonio, porque solamente limita mucho las convenciones matrimoniales y permite únicamente dos regímenes patrimoniales matrimoniales. En materia de unión convivencial, si se quiere, la tendencia es distinta. O sea, le da alguna cierta rigidez en la esfera de las relaciones personales a través de lo que denomina, que ya lo vamos a desarrollar, el régimen primario, básicamente los artículos 519 a 524 del Código, que son en definitiva una reproducción de los derechos y deberes personales en materia de matrimonio, allá por el 431, 455 y 465 del Código, y da un poco más de libertad en materia de regulación económica, ¿no? Regulación económica, porque ya la vamos a ver cuando esbocemos un poco el tema de los pactos, sobre todo de los pactos de convivencia y también el tema de las compensaciones económicas. Que adelanto algo, un chivito así, la gente se queda para el final también en el sentido de que tanto el pacto de convivencia como la compensación económica pueden constituir un título suficiente en los términos del artículo 1892 del Código Civil y Comercial de la Nación, ¿no? Con lo cual es algo, si bien recordamos simplemente para todos, que el título suficiente es aquel acto jurídico, dice así el 892, justamente con aptitud. Interesante lo que decías, mientras tanto, no sé si me escuchabas, pero mientras vos se te cortó, yo estaba recordando lo que decías del 1892, del título suficiente, leí la partecita del párrafo. Importante lo que nos decías de que esto constituye, la parte de la recompensa, constituye un título suficiente. Claro, tanto el pacto, ya lo vamos a ver, pero simplemente lo anticipaba ahora, tanto el Sí, pacto de convivencia, depende cuando pacta, por ejemplo, una comunidad de intereses o de bienes, una comunidad de hecho, como la compensación económica del 524 y con las pautas del 525 si va a la sede judicial, los dos pueden constituir desde el punto de vista sustancial título suficiente, obviamente si está acompañado de la escritura pública en materia inmobiliaria, ¿no? Con lo cual, esto lo digo más que nada porque he visto algunos artículos también y comentarios que, por ejemplo, cuando se quiere cumplir una compensación, se puede usar, que tal no digo que no se puede usar, por ejemplo, la figura de la transacción o la figura del 1641, que lo prevé el código, o la figura de la dación en pago para el reconocimiento de obligaciones. No digo que no se pueda, pero tranquilamente no tenemos que tener miedos, y ese es uno de los grandes desafíos que tenemos con el nuevo código, y que también existe con el viejo código, de bucear en el código y ver, de usar, de tener un concepto de la figura esencial, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso que lo traía a colación, el concepto de qué es un título suficiente, obviamente lo vamos a comparar con el justo título y el título putativo, pero vamos a hablar ahora solamente del título suficiente. Entonces, tiene que ser un acto jurídico, como lo dice el código, que tenga la fuerza real, no solamente obligacional, de transferir un derecho real. Entonces, en la medida que generemos un título o un acto
un acto de negocio jurídico que tenga esta potencialidad, estamos en presencia de uno de los elementos que haga que sea título suficiente. O sea, al lado de la compraventa, al lado de la donación, al lado de la permuta, etcétera. Con lo cual, no tenemos que tener por ahí miedo en usar esta herramienta en el tráfico, en el ejercicio diario de la profesión. Bueno, entonces decía, lo traje así como un desafío que tenemos que tener como para analizar las figuras. Me pareció bueno en esto, porque realmente no, por lo menos lo he repasado y nadie había hablado en la sede, aquí en el Consejo Federal, en este Instagram, de las uniones convivenciales. Creo que por lo menos no lo tengo presente. Entonces digo, bueno, y también eso marca un poco que me comprenden las generales de la ley, en el sentido del prurito que podemos llegar a tener, decir, esto tengo que hacerlo, no tengo que hacerlo, eh, tengo que brindar asesoramiento o no. Y bueno, y vos fíjate lo que hablaba, a mí yo creo que a todos nos impactó en la última charla del presidente de la academia, cuando hablaba del compromiso del notariado que tiene que tener en cuanto a estar a la altura de las circunstancias, aceptar los desafíos, Trabajo en ponerle conjunto. en conjunto, etcétera, y solucionar el problema de la población, ¿no? O sea, vos fíjate esa frase que todavía no le sacamos el suficiente jugo o la suficiente reflexión, cuando dicen los autores, ni más ni menos que tres destacados juristas, que fueron los autores originarios de nuestro código, que la figura del notario tiene tanta potencia dentro del nuevo código, y más aún, daría para hablar otra charla de esto, ¿no? Pero más aún el nuevo código comparado con el anterior, porque la finalidad que tienen es la protección del ciudadano, ¿no? La protección. Nosotros tenemos la misión fundamental como representantes del Estado, bajo una representación que obviamente hay que desarrollarla, pero como con la facultad fidefaciente que nos confiere el Estado, de proteger al ciudadano en todos los órdenes de su vida. Por eso los actos más importantes, como por ejemplo puede ser la compraventa y la donación en la fase patrimonial, o un testamento en la fase extrapatrimonial, o una disposición para la propia incapacidad también en la extrapatrimonial, requieren la escritura pública, ¿no? Entonces, bueno, qué desafío que se nos arma a nosotros, con los números que te da al principio, vos te imaginás, más del 50% de la población no tiene claro, no tiene reglas claras de juego en la esfera personal con su conviviente, o en la esfera real también, ni con su conviviente ni respecto de terceros. Con lo cual es todo un desafío. Y esto se soluciona con la aplicación de la autonomía de la voluntad. O sea, Exacto. la instrumentación a nivel notarial, ¿no? Claro, y para la protección, ¿no? Porque Claro, esta cantidad de porcentaje que hablas es la de protección de ese bien común que tiene esa pareja, ¿no? claro que Esa va. unión, ¿no? Claro, vos fíjate que va desde la proporcionalidad en el mantenimiento del hogar, la proporcionalidad en el mantenimiento de los hijos, la proporcionalidad en el sostenimiento de la infraestructura edilicia, etcétera, la colaboración en las tareas del otro, en las tareas personales o económicas del otro. Hay muchísimos aspectos que ver en la esfera personal, y ni que hablar en la esfera económica, ¿no? ¿Cuántos equilibrios que se encuentran que se pueden solucionar este aspecto? O sea, a ver, que alguien haya optado por no llegar al matrimonio, digamos, como institución civil, no implica que quiera quedar al margen de la ley, sino que al contrario, que tiene que ser. Y nuestra misión como notarios, como docentes en este aspecto, con la donación, como protectores del ciudadano, es justamente arrimar esta información a toda la ciudadanía con la colaboración, porque imposible que lo hagamos solo, de las instituciones gremiales, obviamente, y ahí va un poco el tema que tiene que ser un trabajo. Fíjate que termina las conclusiones de la jornada en la comisión que me tocó a mí coordinar junto con Julio Caparelli, excelente notario de Ciudad de Buenos Aires, al cual le mando un saludo. Hemos trabajado muy bien, la comisión ha trabajado excelente y produjo un dictamen bellísimo. Y al final terminamos con esta instancia a un trabajo constante de los colegios profesionales para difundir esta figura, porque lo que falta justamente es la aplicación en la práctica, ¿no? Decía que en esta jornada, para ir de menor a mayor, en el primer punto de las conclusiones, que a su vez estaba dividido en cuatro partes,
se analizó un poco el primer capítulo del título tercero, que habla de cuando nos referimos a una unión convivencial nos estamos refiriendo. Entonces, y allí tenemos, fíjate, sobre todo, porque tenemos una especie, en realidad no una especie, sino tenemos el género en el artículo 509. ¿Qué dice este género? Fíjate vos, Juan, cómo será que Vélez Sarsfield, ni ninguna reforma posterior al Código Civil, no dio un concepto de matrimonio. Sí da un concepto de unión convivencial, en el 509. Y en el 509, vos fíjate que ahí nos habla de una unión de carácter singular, estoy leyéndolo, pública, notoria, estable y permanente. Son los caracteres que tiene que llegar a tener, ¿no? O sea, fíjate, o sea, no estamos hablando de una reunión ocasional, de un fin de año, unas vacaciones, sino que estamos hablando de algo que tiene vocación de permanencia, ¿no es cierto? Tiene vocación de permanencia. Ahora, ese es el concepto general que nos da el artículo 509. Pero después, fíjate vos que en el artículo 510 dice que el reconocimiento, fíjate vos cómo dice el código, de los efectos jurídicos de este título, con lo cual aquí ya tenemos una limitante, ¿no es cierto? Y queda limitado a esa unión estable, permanente, pública y notoria del 509, pero que reúne determinados requisitos que son los del 510. Que sean los dos integrantes mayores de edad, que no estén unidos por un parentesco, esto es similar al del matrimonio, así que no me voy a detener en esto, que no tengan impedimento de ligamen y que tengan 2 años de convivencia. Fíjate vos que esto de los 2 años es evidentemente, como en muchos aspectos, otros aspectos del código, es un criterio eminentemente político, de política legislativa del legislador. Tenemos, por ejemplo, el caso de Uruguay, que habla de 5 años, Paraguay habla de 4 años, Brasil habla de 3 años. Hay muchas legislaciones que, bueno, por política legislativa, por conocer sociológicamente a su población, fija un determinado plazo. Aquí el legislador estableció este plazo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Entonces tenemos, por un lado, la convivencia a secas, si se quiere, del 509 como género. Y por otro lado, tenemos la unión convivencial como especie del artículo 510 que tiene que reunir todos estos requisitos. No tienen que ser, allí lo decimos nosotros, se dice en las conclusiones, no tienen que ser de cumplimiento simultáneo. Por ejemplo, se da el caso sobre todo del impedimento de ligamen o con el de la mayoría de edad. Tranquilamente pueden haber comenzado, pero sí en el momento de la registración a los efectos solamente probatorios tienen que estar cumplidos todos los requisitos, ¿no? Pero, digamos, ¿qué importa esto? Que los efectos del título tercero del libro segundo del código se aplican únicamente a la especie unión convivencial con los caracteres del 509. Estos efectos, la pregunta sería, ¿los podemos extender? Porque evidentemente si hacemos un repaso por el articulado del código, hay muchas normas del código que hablan de convivientes a secas y sin hablar de unión convivencial. Hay una sola norma, o una de las pocas que encontré yo, del 255, cuando habla de la desafectación del régimen de vivienda, que nos habla de unión convivencial inscripta, ¿no? Allí no tenemos ninguna duda, pero en los demás, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué importa aquí? Sobre todo en el tema de la labor notarial. Los artículos más directamente dirigidos son el 200, usted lo sabés muy bien, son el 291, el 295 y el 2481, ¿no? Que nos hablan, el primero de lo que se llamaba en su momento una incompetencia en razón de las personas, o por otra parte una prohibición para actuar con el parentesco en este caso, que evidentemente ahí habla de convivientes y por una... Claro. Y lo mismo, si vos te fijas después, 4 artículos después, en el 295, habla de los testigos inhábiles para los instrumentos públicos, nos habla también del conviviente, y después también, en materia de testamentos, la otra norma que quería resumirlas, en el 2481, cuando habla de los quienes no pueden ser testigos en los testamentos por acto público, además de los del 295, como te lo dicen, y habla aquí del conviviente del testador. En este caso, mi opinión, sobre todo en los 2 primeros, que hace a la labor notarial, porque tiene que haber siempre
un criterio objetivo. Fíjate, Juan, que cuando en el 291 no se habla de los amigos o enemigos, porque son criterios subjetivos, la amistad o la enemistad, sino que si siempre se trata, y toda la doctrina notarial argentina, ya con el viejo 985 nos hablaba del criterio objetivo de la razón de incompetencia notarial para, lógicamente, para la incolumnidad y seguridad, sobre todo, del instrumento público. Entonces, bueno, si tenemos en cuenta esos parámetros, aquí, cuando hablamos de convivientes, sí o sí nos tenemos que referir a la unión convivencial del 510 del Código, ¿no? Ahora, lo mismo, tal vez, no se tenga que aplicar, y así fíjate vos que lo resolvió la Jornada Notarial Argentina, cuando citó varios artículos, te puedo citar, por ejemplo, qué pasa con, por ejemplo, en el artículo 33, que habla de quienes están legitimados para pedir la declaración de incapacidad, o el artículo 48, que es el que están legitimados también para solicitar la prodigalidad del cónyuge o conviviente, o el 59 para el consentimiento informado por los actos médicos de relativa complejidad, también el 61 por el tema de las exequias, o, digamos, hay una serie de normas distribuidas por todo el código, el tema de la designación de un curador, por ejemplo, en una disposición anticipada, una directiva anticipada del 139, o el tema de la posibilidad del cónyuge, eso nos afecta directamente, por ejemplo, el 674, me estaba acordando ahora, que nos habla de la posibilidad del parentesco por afinidad y en delegar la responsabilidad parental, el cónyuge que tiene, se encuentra en ejercicio de la responsabilidad parental de menor edad, delegarla en el pariente afín, ¿no es cierto? Y sí, con la homologación judicial, salvo que por acto auténtico el otro progenitor biológico también dé la conformidad. Bueno, son todos casos que lo vemos alrededor del código y realmente sería muy extenso analizar uno por una hora, pero evidentemente que, sobre todo, con el parámetro de la regla de interpretación, que no es solamente aplicable a los jueces, sino también especialmente al notario, que es el primer intérprete, del artículo 2, en el sentido del contexto del ordenamiento jurídico vigente, habrá que analizar si se está refiriendo a la convivencia como género del 509 o se está refiriendo a la convivencia como especie del 510. Tal vez en algo tan gravoso como el tema de la adopción puede ser la del 510 o de la cesión de la responsabilidad parental. Y en algo, por ejemplo, si bien tiene su importancia, como es la declaración de la incapacidad, tranquilamente como el 33, puede ser el de la unión, pero siempre que estamos hablando de una convivencia con caracteres o visos o visos de estabilidad. Porque, por ejemplo, uno de los problemas que se puede plantear, inclusive hay casos judiciales que hablan de este tema, que es más común que se da, es el tema del impedimento de ligamen, o sea que alguno de los cónyuges, o alguno de los convivientes, perdón, normalmente siempre se dice de que el que reincide no se casa, ¿no? Es algo normal, pero bueno, más allá de que se pueda casar o no, pero hay muchos que reinciden de hecho, digamos, no de derecho, pero sin disolver el vínculo matrimonial, con lo cual jurídicamente no entrarían en la regla, digamos, del 510, ¿no es cierto? Porque tendrían un vínculo, un impedimento de ligamen. Tendría una convivencia, pero no una unión convivencial inscripta. Claro, exactamente. Entonces, analizando. Qué importante esta diferenciación que hace Jorge, ¿no? De poder distinguir desde nuestro lugar, ¿no es cierto?, como juristas, de interpretadores de la ley, el tema de cuando el código habla de convivencia o de convivientes, como vos decís en algunos artículos, y razonarlo esto dentro de esa convivencia singular, pacífica, notoria del 509, y aquella unión convivencial inscripta que tiene determinado requisito del 510. Esto hay que analizarlo artículo por artículo, cada uno de nosotros, y ver en qué caso nos encuadramos, ¿no? Claro, hay un criterio común, ¿no? Hay un criterio común que es sobre todo, la perspectiva, fíjate vos, una relación de afecto, dice, no lo dice para el matrimonio, lo dice aquí, ¿no? Una relación y no dice a perpetuidad, pero sí con perspectiva de estabilidad y notoriedad. Estable y notoria, ¿no? Qué importante es, ¿no es cierto? Eso, obviamente, lo tendremos que analizar en cada caso, ¿no es cierto?
Ahora, en lo que a nosotros importa, vuelvo a insistir en esto, respecto de analizar en cuanto a porque el efecto está en la nulidad del instrumento público, del 291, del 295, del 2481, aquí yo creo que hay que ser bien estrictos y objetivos, porque evidentemente el que se presta interpretación, sabemos muy bien que normalmente la mitad de la biblioteca dice blanco y la otra mitad puede ser, si no dice negro, dice gris, o un gris claro o un blanco oscuro. En cambio, entonces hay que ser, como decía, vuelvo a decir, hay que ser y parecer y tiene que ser objetivo en este aspecto. Entonces, cuando hablamos en materia de instrumentos públicos, la regla tiene que ser que estamos hablando de la unión convivencial del 510 que tenga todos esos requisitos. Obviamente después dependerá del juzgador su análisis en definitiva, ¿no? Bien, eso es algo que lo marcamos bien en la jornada, porque era importante dejarlo clasificado. También es importante esto en cuanto, aunque ya, bueno, obviamente ya tenemos 5 años y da mucho para hablar de este tema, pero con mejor desarrollo, viste Juan, que así como no hay en el Código Civil un 301 del Código, que establece toda la labor notarial, en ese sentido la docencia que tiene el artículo es impecable, y hay una fuente eminentemente de la academia y el viejo Instituto de Derecho Notarial, de Cultura Notarial, perdón, en este aspecto, aquí lo que interesa es el artículo 305, sobre todo el inciso B, que nos habla del estado de familia. Por eso un poco, y esto viene a colación con la introducción que hice en la presentación. En el sentido de, fíjate vos, Juan, que nos habla allí de citar el estado de familia, ¿no? Y después, en el artículo nos dice, después de citar eso, que cuando es una novedad con respecto al código, los estados de familia ya estaban en el 1001, Juan, ¿no? Así que en ese sentido no hay ninguna novedad. Y en general, en la actuación del notario no tiene que haber ningún cambio en líneas generales. Pero ¿qué ocurre? El código de Vélez ahora, fíjate vos que dice, a renglón seguido, nos dice que fijar las nupcias, si llegara a ser, si el cónyuge, en el caso del cónyuge, si el cónyuge es casado, fijar las nupcias, si es jurídicamente relevante o si es, desde el punto de vista legal, es importante, ¿no? Simplemente para ser preciso técnicamente, simplemente para aprovechar y buscar el código, en el inciso B del 305, fíjate vos cómo dice, si se trata de personas casadas, dice, se debe consignar también, si lo son en primeras o posteriores nupcias, y el nombre del cónyuge, y fíjate vos lo que dice después, si resulta relevante en atención a la naturaleza del acto. Bueno, yo dije jurídicamente relevante, básicamente lo mismo, pero ¿qué quiere decir con esto? Entonces, esto llevado a la labor notarial, digamos, es obligación primero, despejar toda duda, ¿no? El notario no es responsable en absoluto, ni con el Código Civil, ni con el Código Civil y Comercial de la Nación, de la fehaciencia del estado de familia de los comparecientes al acto. Porque lo sabés muy bien que tanto las relaciones de vecindad como el domicilio, como el estado de familia, es una manifestación que realizan las partes. Con lo cual, en ese caso, no decía que no se genera responsabilidad consignar o no consignar. Lo que sí va a depender de cada acto, por eso me quería detener un poquito en eso, la consignación del estado de conviviente, porque no nos tenemos que olvidar que lo que nos exige el código no es consignar el estado civil, aunque la mayoría de la doctrina lo determina como estado civil o estado de familia, pero no quiero entrar en la discusión si es los mismos o son cosas distintas. Me voy a centrar a lo que dice el 305, que ya lo decía el 1001, que nos habla de estado de familia. Y acá no hay ninguna discusión, es que el nuevo codificador, al lado del estado de familia matrimonial, y por ende casado en determinadas nupcias, viudo, divorciado o soltero, crea, ya con incorporación positiva en la legislación argentina, el estado de familia conviviente. Conviviente, después, lógicamente, con todas las alternativas que tiene. Entonces, va a depender en cada acto notarial que se otorgue la naturaleza del acto, si lo tenemos que decir o no. Me anticipo a algunos casilleros. Si, por ejemplo, estamos en presencia de un pacto de convivencia y el inmueble es la sede del hogar convivencial, lógicamente que
hay una razón jurídica para consignar el estado de conviviente, en este caso, se sea soltero, viudo o divorciado, del compareciente al acto, ¿no es cierto? Con lo cual, eso es simplemente como para tenerlo en cuenta. Otra cosa también que puede ser importante ya entrando en el terreno de la práctica, digamos, y lo estamos estableciendo allí, es cómo el primer paso. ¿Cuál sería el primer paso en cuanto a, porque cuál es el desafío nuestro? Yo esto un poco hago siempre una relación con los derechos reales. Me encantan los derechos reales, ¿no? Y digo, fíjate vos la relación de la posesión con el dominio y mirá la unión convivencial con el matrimonio, si se quiere, ¿no? Aunque en realidad Vélez Sarsfield no reguló, entre otras situaciones de hecho, no reguló, por lo que dice en la nota del 325, no reguló la unión de hecho, pero sí reguló la posesión. Porque, con lo cual dejó huérfano de regulación a un montón de matrimonios, o digamos, en realidad de parejas, como existe en la actualidad. Entonces, ¿cuál es el desafío del notariado? ¿Convencerlos para que se casen? No, no es el desafío, sino que el desafío es advertirles de la importancia de prever que regulen la relación, la riqueza que tiene estos 20 artículos que tratan este tema, porque la riqueza es grande, en el sentido de que por la autonomía, el desafío por la autonomía de la voluntad y con el paraguas de la Constitución. No nos tenemos que olvidar nunca que la norma señera en esta, sobre todo después de lo que dice el artículo 1 del Código, es el artículo 14 bis de la Constitución, que nos habla de la protección integral de la familia. Yo decía que lo primero, el tema es regularizar, porque en definitiva, como a eso estábamos en la relación con una situación de hecho, o sea, la inscripción es únicamente a los efectos probatorios, no a los efectos constitutivos. Y como toda situación de hecho, obviamente dependerá de la prueba. Hay un antecedente en Argentina en múltiples aspectos, sobre todo el más común, el tema para hacerse acreedor a una pensión o una jubilación, acreditar la famosa convivencia. Bueno, tranquilamente, una de las alternativas está utilizar el acta notarial o la escritura pública para, de alguna forma, acreditar la existencia de la unión convivencial en los términos del 509. Digo escritura pública cuando hay un acuerdo de los convivientes en los cuales ellos manifiestan su voluntad de confirmar la unión convivencial y el cumplimiento de los requisitos. Y hay una acta en los términos del 310 cuando hay una comprobación de hechos que por ahí puede ser, en algunas provincias lo tienen, por ejemplo la 404 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo tiene, la famosa acta de notoriedad, que no me voy a detener, pero puede ser una herramienta para acreditarlo. En cualquiera de las dos formas, por más que el artículo 512 diga de que la petición de la rogación de inscripción en el registro, que no dice qué registro es, tiene que ser por intermedio, creo que es el 512, sí, no, perdón, la registración, perdón, el 511. 511 nos dice eso, que tiene que ser peticionada por los dos, no así su cancelación, pero se entiende, y así lo dijo la jornada, que cuando está portada en un instrumento público, por lo que ocurre en todas las leyes notariales del país, en cuanto a la vocación registral del instrumento público notarial y la facultad que le dieron los requirentes, el notario estaría autorizado como para la inscripción. Entonces, ese sería el primer paso como para regularizar. Lógicamente, esa es una buena oportunidad para ese primer momento ya para pactar los denominados pactos convivenciales. Pero antes de eso, por las dudas que nos vayamos extendiendo mucho en el tema, quería detenerme en un tema que también tiene mucha importancia en esto, que es el tema y que el notariado argentino hizo, vos mencionaste de que, bueno, me tocó a mí, allá por el 2012, exponer en el Congreso algunas objeciones en representación del Consejo Federal de Notariado Argentino respecto del código, ¿no? Hablamos un poco de la imposibilidad de la oferta de donación aceptada para después de la muerte, que es realmente una pena, lo del poder pasivo irrevocable, que no salió como debería haber salido, y estaba este tema del 522, que quedó así, como está ahora, que potencialmente puede tener un poco de problema, pero ya lo vamos a explicar por qué, pero la sana doctrina se impuso en este aspecto. ¿Por qué decimos esto? Porque es muy clara. A ver, ¿qué quiere el legislador del 2015?
El legislador del 2015 quiere proteger la vivienda familiar, como regla general. Entonces hay un régimen específico, que es el régimen de afectación de la vivienda, del 244 al 256, por un lado. Pero también hay un régimen general que, si se quiere, sustituye o suple las declaraciones de inconstitucionalidad que había tenido varias leyes provinciales, entre ellas la 8067 de la provincia de Córdoba, cuando hablaba de la inembargabilidad de la vivienda única, y establece en materia matrimonial la norma del artículo 461, creo. Y en materia de la unión convivencial, la norma del 522. Y allí nos dice, claro, ¿por qué establece una protección? Porque nos está estableciendo, si la unión convivencial se encuentra inscripta, un conviviente, se entiende que es el titular dominial del inmueble, no puede disponer de él, de esa vivienda o de ese inmueble, y de los bienes en él existentes, con lo cual es mucho más amplio del concepto solamente de inmueble, sin el asentimiento del otro. Y fíjate vos que a renglón seguido lo que hace, lo sanciona, lo fulmina con la nulidad del acto, ¿no? Se entiende que es una nulidad relativa porque es confirmable y aparte hay un plazo de caducidad de 6 meses para la acción de nulidad, ¿no? Pero qué importante es esto en el sentido de, al haber reconocido, porque evidentemente que es un factor que se incluye en el tráfico jurídico inmobiliario diario de Argentina desde el 2015. ¿Por qué? Porque la unión convivencial no estaba reconocida, ¿no? Entonces, vamos a tener, por un lado, en materia de, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos en el 500, cuando la norma del 522 nos habla si la unión convivencial inscripta? La primera impresión que daría sería que es el artículo 511 que habla de la inscripción de la unión convivencial. Pero fíjate vos que el 511 nos dice que es a los efectos probatorios de la unión convivencial. Solamente. Que si te quiere, te lo concedo, puede existir y puede ser viable esto para los bienes no registrables. Pero para los bienes registrables, tenemos la norma del 517, que dentro de la regulación de los pactos de convivencia, que allí el 517 lo que nos dice es que justamente para la punibilidad a terceros, estos pactos de convivencia, sus modificaciones, extinciones, etcétera, se tendrán que inscribir en el registro del 511 y en el registro que corresponden a los bienes, dice allí la norma, con lo cual será un registro de buque si es una embarcación, registro de automotor si es un vehículo y registro inmobiliario de la jurisdicción que corresponde. Y yo a esto le agrego como un fundamento la norma del artículo 1893 del Código Civil, que habla de la parte general en materia de derechos reales, otro acierto del legislador comparado con Vélez Arfield, en el sentido de la oponibilidad de los derechos reales, muy claro, la oponibilidad de cualquier medida de naturaleza personal o real, previa inscripción. Si no hay inscripción, no hay oponibilidad, con lo cual tenemos. Y le sumamos también la norma del artículo 22 de la ley registral, inmobiliaria, la 17.801, que nos habla, todos lo sabemos muy bien, que para la plenitud de los derechos, la plenitud solamente se juzgará acreditada con el famoso certificado que se pide conforme a las normas del artículo siguiente de la Ley Nacional Registral Inmobiliaria. Entonces, esto es más que nada para llevar tranquilidad al colega. Y esto ya ha sido reiterado en las jornadas, en la mayoría de las jornadas, pero nunca está de más reiterarlo, ¿no? Acá podemos tener, o sea, solamente se deberá exigir el asentimiento convivencial, que no digo que no exista, pero puede existir, cuando tengamos dos tipos de publicidades. Una publicidad registral, que surja del asiento del registro, y la otra que puede ser la publicidad cartular, lo que hablamos al principio de la charla, en el sentido de que si cuando compró el inmueble se hizo constar, porque así lo que hicieron los otorgantes, el estado de familia de convivientes, pues lo tendrá que hacer. Ahora bien, ¿cuál es la solución a esto? Porque estamos hablando de una situación de hecho. Y también la situación de hecho se da a nivel familiar. Se daba en el viejo 1277 el Código Civil con toda la construcción doctrinaria y jurisprudencial, que se va a repetir en el nuevo 456. Fíjate vos, Juan, que el 456 del Código,
que no es el 470, porque el 470 habla del asentimiento conyugal para los bienes que no son sede del hogar conyugal, con las limitaciones que implica. El 456, si se quiere, es un calco o una reproducción, o tiende a lo mismo, que el que estamos comentando ahora del 522, también para la protección de la vivienda familiar. Fíjate vos que en la segunda parte nos habla de que la protección contra los acreedores de uno solo de los cónyuges o convivientes, y en la primera parte nos habla del asentimiento conyugal, ¿no? Del asentimiento conyugal o convivencial, ¿no? Bien, entonces, ¿qué quiero decir? Como el hecho, como el carácter o la caracterización del inmueble que se va a disponer en ese momento como vivienda familiar es una situación de hecho, no de derecho, es una situación de hecho que depende de lo... Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos hablando de un bien, por ejemplo, de carácter propio? ¿Qué ocurre hoy cuando redactamos las escrituras? Es un bien de carácter propio de uno de los del disponente, ¿m? Por ejemplo, recibido por donación. Manifiesta el disponente en la escritura una manifestación unilateral que dice que ese inmueble no es sede del hogar conyugal, para el caso que corresponda. Y desde el punto de vista del 392 del Código, del 392, que habla ahora el viejo 1051, estamos creando un título perfectamente válido y no observable en modo alguno, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre, esa doctrina, teoría y práctica del 1267 del viejo Código Civil, ahora actualizada en el 466, también se traduce al 522. En consecuencia, si viene un conviviente que o en el título antecedente figura que estaba unido en la unión convivencial, o en el asiento del registro figura estado de familia conviviente, eso depende ya de la norma de cada una de las provincias, pues el notario que deberemos hacer exigir el asentimiento, salvo que diga no es la sede del hogar convivencial, que tiene su razón de ser, porque justamente es una situación de hecho, esa que no, y no es un elemento que tiene el notario que investigar. Y vos fíjate que en este caso, obviamente va a tener siempre el conviviente la posibilidad de reclamar la nulidad y tiene los 6 meses, que vos fíjate que aquí hay una diferencia esencial en la acción de nulidad del cónyuge con la acción de nulidad del conviviente, porque justamente la acción de nulidad en el caso de la convivencia se extingue, caduca de pleno derecho con el cese de la convivencia, por alguno de los motivos que prevé el 523. En cambio, en el caso del cónyuge, tiene 6 meses desde la disolución de la sociedad, de la extinción del vínculo matrimonial, con lo cual tenemos una diferencia. Y tampoco puede ser atacable por el non domino, porque fíjate, ese agregado que se hizo receptando la parte de la jurisprudencia, digamos, del 392, cuando leemos en el sentido de que no es el tema de que la adquisición en el caso de un bien registrable por un adquirente de buena fe y a título oneroso, tiene el único valladar con el que dispuso no era el titular dominial. Aquí no tenemos esa limitación porque el que dispuso es titular dominial. Que correspondía o no correspondía el asentimiento del cónyuge conviviente es otro cantar, pero realmente es titular dominial y dispuso correctamente, con lo cual no estamos en absoluto en presencia de un título observable, sino que un título perfecto. Claro, te doy una consultita ahí con el tema, vos hiciste claramente la distinción hoy cuando el título contiene dentro del texto de la adquisición, el título de antecedente, sí, en el caso que tenga una convivencia o no, ¿sí? Que tenga una convivencia inscripta o no. Sí. El caso de que el título antecedente sea de estado civil soltero con anterioridad a la convivencia inscripta. ¿Sería aconsejable en una declaración complementaria al transmitente decir o hacer decir, ¿no es cierto?, el escribano, decirle que el transmitente se encuentra en una actual unión convivencial, pero no es asiento de esa vivienda, no es asiento del hogar de los convivientes, o que sí, y hacer prestar el asentimiento? No, sí,
Sí, te digo que eso era digamos, por eso decía como regla general, la situación fáctica no ha cambiado, nada más que ahora estamos en presencia de una unión convivencial. Y como toda unión convivencial, vos fijate que es una situación de hecho, no estamos hablando de una situación de derecho. Por eso que yo insistía en que eso tiene que quedar muy claro. Con la sola inscripción de la unión convivencial en el registro de uniones convivenciales, que la mayoría de las provincias lo han organizado como un anexo al registro civil, pero que también tranquilamente podría ser un registro independiente, inclusive el notariado tiene propuesto, se propuso en esa jornada, lo propuso la jornada bonaerense y le propuso la jornada de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, crear con todos estos medios un registro nacional, que sería lo que corresponde, digital, con bocas de entrada locales, ¿no es cierto? Como para tener esto. Pero mientras eso no ocurra, porque acá el tema es que, y eso viene bien tu pregunta para aclarar esto, porque por un lado, ¿qué bienes jurídicos hay en tensión, en juego? Hay dos bienes jurídicos. ¿Me escuchás, Juan? Yo no sé si. Sí, un poquito cortado, Hola. pero se escucha. Sí, te escucho, Jorge. Hola. No, te Yo decía escucho, ¿eh? que aquí, bien, está bien, no, es simplemente para a dónde vamos a llegar. Digamos, en definitiva, en este aspecto puntual, hay dos bienes jurídicos protegidos y dos bienes jurídicos, hay más, pero básicamente dos bienes jurídicos protegidos, pero que están también en tensión entre ellos. Entonces, por un lado, la protección de la vivienda familiar, sea convivencial o conyugal, y por otro lado, el tráfico jurídico inmobiliario, que no es un valor menor. O sea, si se quiere, la seguridad jurídica a la que aspira toda la sociedad, todo adquirente, ese famoso tercer adquirente de buena fe y a título oneroso, que va a adquirir un inmueble. Entonces, aquí hay que encontrar una solución de equilibrio frente a la situación fáctica, ¿no? Tranquilamente, por eso es que hay que asesorar bien a la gente, y por eso es que se asesoraba antes con el 1277 y también con el 456. Esta leyenda que tranquilamente podrían decir las partes es que, supongamos, porque también podría ocurrir con un soltero, que ahora es de estado civil casado, bueno, lo informa como casado, que en ese inmueble no es sede de su hogar conyugal, porque es una circunstancia de hecho, tranquilamente, y no hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya dependerá en la técnica de redacción, pero tranquilamente, pero por eso, puede ser también, porque eso puede ser novedoso, porque yo no he visto, la verdad que no he visto muchos que consignan en el cuerpo de la escritura familia de conviviente, tal vez porque no nos animemos. La opción, que me parece muy importante también. O sea, no nos tenemos que olvidar que la prudencia tiene que ser el norte en el ejercicio del notariado. Ahorita, a no incluir, por eso como lo dice la norma, a no incluir consignar el estado de familia de conviviente si no es jurídicamente relevante para el acto que se va a otorgar, ¿no? Como por ejemplo lo que viene ahora, que es el pacto de convivencia, ¿no? Bien, podemos avanzar con algo un poquito más. Bien, Bien. yo tenía para comentar con ustedes que, bueno, hay las dos cuestiones que son, en realidad hay más cosas para decir, pero bueno, veo que se nos está acabando el tiempo. El tema de los pactos de convivencia y la compensación económica. Evidentemente que lo más rico es el pacto de convivencia, porque como su nombre lo dice, el pacto de convivencia abarca únicamente la esfera patrimonial, con el cual está diferenciada el pacto de convivencia, que puede regular tanto la esfera personal como la esfera patrimonial. Yo creo que en cuanto a la esfera personal, en todo caso, por ahí lo podemos dejar para otra, digamos, si nos queda al final, podemos decir algo, porque realmente lo sustancioso es la parte económica, digamos, la parte patrimonial. Y aquí, esto sí, netamente, el pacto de convivencia, que no hay cultura jurídica, ni costumbre jurídica, ni tampoco costumbre notarial para esto, realmente es lo novedoso, digamos, ¿no? Que, digamos, ahora yo me pregunto, ¿se podían hacer con el Código Civil? Sí, se podían hacer con el Código Civil. Vos fíjate, Juan, que hay un artículo muy interesante de Belucio, La distribución patrimonial en las uniones de hecho, del 2001,
que ya habla, si no lo nombra técnicamente como pacto de convivencia, pero ya habla de justamente de crear una comunidad de bienes o de intereses entre los, en ese momento eran concubinos o integrantes de una sociedad. Sí. Entonces, vos fíjate, ¿qué nos dice acá? Estamos en el campo de la patrimonialidad y en el campo de los contratos. Con lo cual, tenemos que decir que los pactos, como marco general, el pacto de convivencia es un contrato. Pueden ser varios, o puede ser, pero al ser un contrato, entra dentro del concepto del 957, dentro de las limitaciones del 958 y 1004 en cuanto al objeto, y tiene el efecto vinculante del 959. Con lo cual, tiene que ser cualquier, digamos, obviamente para su perfeccionamiento se necesita el acuerdo de los dos convivientes, y para su modificación o extinción también. Entonces tienen naturaleza contractual. Punto número 1. Punto número 2, en cuanto al objeto que puede tener. Y allí me estoy remitiendo a lo que estábamos diciendo en cuanto a la jornada, que esto viene todo, se debatió arduamente en la Jornada Material Argentina de Bariloche 2018. Puede tener, si se quiere, un capítulo o sección para las relaciones personales de los cónyuges, por ejemplo, especialmente cuando hay familias ensambladas, sí, o atención que puede incluir no solamente descendientes, sino también ascendientes a cargo del conviviente, y hay una proliferación de posibilidades que tranquilamente se pueden regular en el instrumento. Pero si se quiere, lo más rico y novedoso, y lo que siempre es fuente de conflicto, es cómo regular las relaciones patrimoniales dentro de la unión convivencial. Y aquí tenemos una gigantesca, diría, distancia en la regulación legal en materia del matrimonio. Y puede ser una de las razones de ser por las cuales los convivientes, consciente o inconscientemente, no contrajeron nupcias en el concepto del 403 del Código. ¿Por qué te digo esto? Porque vos fíjate, Juan, que la única posibilidad de aplicación de la autonomía de la voluntad, o si se quiere, dos alternativas, en materia de régimen patrimonial-matrimonial, está en la posibilidad de optar por los dos regímenes: el régimen de comunidad o el régimen de separación de bienes. Y, claro, y después, en el 446 se establece los cuatro o cinco supuestos únicos que puede ser el contenido exclusivo y excluyente de las convenciones matrimoniales. Hasta tal punto que el artículo siguiente, que es el 447, fulmina de nulidad cualquier otra convención. Por ejemplo, vos fíjate, y así lo unimos con esto, ¿no? Los cónyuges no pueden, en un convenio prematrimonial, pactar una compensación económica del 424. En cambio, los convivientes en un pacto de convivencia, uniendo las dos figuras, pueden pactar una compensación económica ante la posibilidad de una futura ruptura. Con lo cual, la posibilidad de ampliación de regulación es amplísima. ¿Qué podrían hacer los cónyuges? Por ejemplo, desde un extremo de decir que nos sometemos, sería un poco raro por la presunta idiosincrasia de los convivientes de escaparle, si se quiere, al régimen rígido matrimonial. Pero podrían decir, en un extremo, se aplica todos los bienes que adquiera cualquiera de los dos convivientes, por cualquier origen, van a integrar la sociedad, la comunidad convivencial, no sociedad, la comunidad convivencial. Entonces, están creando una comunidad de bienes. O podrían decir que tal bien que hoy, por ejemplo, es de el conviviente A, fue adquirido con bienes, con dineros, del conviviente B. Y, por ejemplo, para entrar, porque la casuística es prácticamente infinita, pero para dar una idea. Y, por ejemplo, si la unión convivencial cesa por cualquier motivo, aunque por muerte, y esto puede ser un poco polémico, el inmueble en cabeza de A se adjudicará a B por el reconocimiento de la comunidad. No nos olvidemos que en el derecho argentino tenemos dos comunidades jurídicas. Estamos hablando de una comunidad de hecho, de bienes e intereses, ¿no? Porque como comunidades jurídicas tenemos únicamente la poscomunitaria y la poshereditaria, ¿no? A raíz del divorcio y a raíz del fallecimiento. Estamos hablando
de lo que hablaba Belluccio en el 2001 y otros autores antes, de una comunidad creada por instrumento particular. Entonces, y vos fíjate que ante el caso de avanzando algunos casilleros, más allá de otras estipulaciones que tenga, y obviamente el derecho que van a tener los herederos del conviviente fallecido en reclamar por simulación o por la figura jurídica que sea. Porque realmente, y obviamente siempre y cuando, en este ejemplo puntual que te estoy poniendo, que yo avancé varios casilleros un poco, pero vamos a retroceder algunos. Se reconoció la unión convivencial y en la misma unión convivencial se firmó un pacto de convivencia con este único punto. Supongamos, o que tenga, vamos a decir que hay 3 o 4 inmuebles, pero concretamente en este inmueble, que era en cabeza de A, se va a adjudicar a B porque se reconoce de entrada que ese aporte preciso para comprar ese inmueble fue de B. Entonces, corresponde a si las partes pactan, si por cualquiera de las causas del 523 se cesa la unión convivencial, se adjudicará a B. Se puede otorgar en ese caso, y para complicarlo un poco más, pero para dar una solución, que lo que buscamos es dar una solución a los particulares. ¿Un poder especial irrevocable con validez post-mortem? Sí. En el 380, inciso B, y en la primera parte del 1330, que aplicamos, porque el negocio está jurídicamente concluido. Fíjate, Juan, que el negocio está concluido, pero está sujeto a una condición suspensiva, que es el cese de la convivencia. Sí, la convivencia, exactamente. Entonces, ¿qué puede ocurrir en un caso extremo, digamos? Que fallezca después de 20 años de firmar ese convenio, nos situamos en el 2040. No sé si llegaremos a nosotros, pero situémonos en el 2040. Sí, vamos a llegar, ¿no? fácil. Bien. Obvio. Ya Y bien. Nos comunicamos por Instagram o por otra forma, no lo sabemos. Ya. Creo que va a evolucionar mucho más rápido este tema. Seguro. Bueno, muy bien. Llegamos al 2040, hipotéticamente, y fallece uno de los cónyuges, uno de los convivientes, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Si están las cosas bien hechas, yo básicamente aquí habría, evidentemente, si supongamos que el conviviente tenga hijos, que los hijos no sean de la unión convivencial, sean hijos anteriores. Los hijos abrirán la sucesión por los bienes del conviviente que no están incluidos en la comunidad. ¿Por qué? Lo que está reconocido en la comunidad estuvo reconocido con efecto frente a los terceros, todos, desde la inscripción, ahí me cito al artículo, vuelvo al artículo 517, cuando nos hablaba, y lo mezclo con el 1893 también, en cuanto a si ese pacto que establecía la comunidad y la forma de partición de los bienes a través de la figura de la adjudicación, fíjate vos que es un acto, si se quiere, neutro, porque no es ni gratuito o oneroso, sino que es una adjudicación porque tiene su razón de ser. Porque, a ver, si también digo, si a este conviviente supérstite se le va a adjudicar este inmueble, ergo, hay otros inmuebles u otros bienes en compensación para mantener el equilibrio, que también se debe mantener, se le adjudicarán a los herederos en este caso los herederos del conviviente fallecido. Del conviviente fallecido. Entonces, con un acto notarial de acreditación, por ejemplo, con la partida de defunción del conviviente que va a acreditar, creo que es el inciso A, me parece, o alguno de los del 500, ya lo busco seguido, del 523. 523, sí, inciso A. Muerte de uno de los convivientes, voy a acreditar, tiene que estar, digamos, estoy hablando de escritura pública porque tenemos que cumplir con las normas del artículo 2 y 3 de la ley registral. Y también para crear el título suficiente. Entonces aquí tenemos con el pacto de convivencia, más la acreditación del cumplimiento de la condición suspensiva y el poder especial irrevocable, ¿cierto? Insto, ya me adjudico al inmueble, conviviente supérstite, y lo inscribo en el registro de la propiedad. A ver, escuchen, muy interesante. Vamos a retroceder para que quede claro lo que está diciendo Jorge. Por supuesto, sí. Tengo un pacto de convivencia, tengo un pacto, ¿no es cierto? Un pacto de convivencia donde determina la distribución de los bienes
Claro. Por con ejemplo, posterioridad a la eh, ruptura de la convivencia. acá hay que hacer una digresión. El pacto de convivencia puede afectar un régimen para todos los bienes que ingresen a la unión convivencial o para algunos determinados. Porque hay una regla general, si vos lees, Juan, están en el artículo 518 y 528, Sí, para memorizarlo, los dos nos hablan si no hubiere pacto. Porque el régimen general es, yo me adelanté a algunos casillas, yo digo, el régimen general, ¿qué dice? Que si no hay ningún pacto, el régimen es muy similar al que ocurre con el régimen de matrimonial con separación de bienes, en el sentido de que cada conviviente es titular dominial y se adjudica, cada o uno. mantiene, más que se adjudica, mantiene los bienes que tenía al ingresar a la unión convivencial. Salvo, Exacto. como dice el 528, los principios de enriquecimiento sin causa o interposición de persona, cualquier otro que pueda aplicar. Así que aquí es donde la jurisprudencia entraba. ¿Te acordás, Juan, que decía el tema de Sí, las sociedades de hecho? Que planteaba la si había una sociedad. sociedad de hecho. Y acá, Sí, sí. sobre eso habría que decir dos cosas antes de irnos del tema. Primero, el tema de la sociedad de hecho, que era posible en el Código de Vélez plantearlo también fue bien resuelto por la jurisprudencia en general, porque había que demostrar el affectio societati, sobre todo, de tener en sí el trabajo, el aporte para la compra del inmueble, no el aporte como contribución a los bienes del hogar, que es otra cosa distinta, también para verlo, bueno, la compra en sí del bien. Eso prácticamente la jurisprudencia era, hay una regla general que nos decía que el solo hecho de tener una unión de hecho, antes, hoy unión convivencial, no presume la existencia de una sociedad de hecho. Sí, hoy esta conclusión habría que repensarla, Juan, porque es otra puerta que se nos abre también, con los denominados, con toda esta regulación de los denominados contratos de colaboración, que están en el 1444 y siguiente. Vos fíjate, sobre todo hay dos figuras allí, que uno es el negocio en participación y otro es el contrato de colaboración. Después tenemos la unión transitoria de empresa y los consorcios de cooperación, pero eso exigen inscripción en el registro, con lo cual están afuera de esta posibilidad. Pero sí el negocio, sobre todo el negocio en participación, que podría ser una figura que se podría aplicar en auxilio del conviviente perjudicado por la ruptura de la unión convivencial. Pero eso, reitero, si no hay o si no hubo algún pacto. Porque justamente, si no hay pacto, volvemos a decirlo, rige el principio de libre administración y disposición de los bienes de cada uno de los convivientes. El tema es, Claro. Lo que vos justamente, te referías, Jorge, era cuando hay pacto y hay claro, un poder especial irrevocable con una condición suspensiva al momento del cese de esa convivencia, ¿no? porque, justamente, vos fíjate, todo pacto bueno, como su nombre lo dice, se puede acordar a través del pacto, desde el punto de vista económico, hasta, por ejemplo, otorgar el asentimiento convivencial en todos los actos o determinados bienes. Supongamos, yo puedo decir, bueno, si mi conviviente adquiere un inmueble en Posadas, porque viaja esporádicamente allá, cuando vaya a disponer de todos los inmuebles que compre en Posada, estoy diciendo un ejemplo general, ¿no? Que se me está ocurriendo en este Sí. momento, se va a exigir el asentimiento, para disponer, va a tener mi asentimiento, va a tener que tener mi asentimiento convivencial, si no le es aplicable el 522. ¿Qué hay que hacer con ese pacto? Cuando compre un inmueble en Posadas, vos como escribano del conviviente en Posadas, y si el conviviente es de buena fe, obviamente, tendrás que exhibirle esto, tendrás que relacionarlo en la escritura y tendrá que inscribirse en el registro para la oponibilidad a terceros. Entonces, cuando vaya a disponer, se va a necesitar esto, ¿no es cierto? O sea, se puede pactar. Por eso te decía, el marco es cuestión, yo digo en este sentido, tenemos que pensar como los norteamericanos. Hay cosas buenas y cosas malas, ¿no es cierto? Ellos, por ejemplo, inclusive, fíjate, esta cultura de los acuerdos prematrimoniales ya vienen con una ley de 1983 en Estados Unidos, en el estado de Minnesota empezó, sobre todo porque bueno, ellos tienen dividido un poco todo esto. Entonces, el tema de esos famosos contratos, la misma figura del fideicomiso tiene origen sajón, básicamente, ¿no? Bueno, pero en este sentido, vos fíjate cómo los derechos con distintas culturas van confluyendo a un mismo sistema. Ellos se están cada vez más normatizando,
con leyes. Nosotros cada vez más nos estamos liberando o regulando más el aspecto privado. Bueno, este es un ejemplo de cómo lo rico que son los convenios, los pactos de convivencia para regular todas las relaciones. Y no es que, hoy firmé un pacto, y me olvidé de esto, o de esto otro, ahora lo podemos reformular. Porque si hay un horizonte de estabilidad en la unión convivencial, que es un poco el sustrato, ¿no?, que tenemos que tenerlo en cuenta, y por lo tanto buena fe, que también se tiene que dar como principio general del derecho entre los convivientes, no habría ningún problema en reformular los pactos de convivencia y sacar, quitar o enmendar, por ejemplo, un asentimiento convivencial, o un régimen de comunidad en más bienes, o un régimen de separación de bienes en determinados bienes. Por eso yo lo puedo, la riqueza que tiene es amplísima y también es un desafío para nosotros como escribanos. Desafío inmenso porque implica involucrarse en la familia convivencial, analizar todas las facetas y hacer una regulación minuciosa para mantener, porque en definitiva lo que se trata, fíjate que en uno de los artículos, no sé si el 500, bueno, el 524, nos habla de cumplir, perdón, 516 creo, cumplir con el principio de igualdad. Creo que el 516 es uno de los parámetros que tiene el pacto de convivencia. Cumplir, no, bueno, por ahí ya lo había encontrado. O sea, sí, acá está, el 515, perdón. Fíjate vos que dice, los pactos de convivencia no pueden ser contrarios al orden público, ni al principio de igualdad de los convivientes. Fíjate vos que es el único artículo del Código que habla de este principio, del principio de igualdad de los... No hay otra norma, ni en materia de convivencia, ni en ninguno de los 6 libros del Código Civil, que nos hablen del principio de igualdad de los convivientes, que surge de la Constitución, pero plasmado normativamente está únicamente en esta norma, en el 515. Así que, bueno, con más razón, este es algo que subyace en todo contrato y por lo tanto no va a ser, en el ejemplo que puse, no va a ser caprichosa la adjudicación, sino que también que va a ser para mantenerlo en un concepto de igualdad entre las prestaciones de más que de igualdad, equivale en el principio de equidad, en definitiva aplicado al caso concreto, conforme a las prestaciones que entre los dos convivientes resolvieron realizar a la unión convivencial. Por eso es que lo que interesa acá, ese bien se sustrae de la herencia del conviviente fallecido. ¿Por qué? Porque en definitiva nunca integró su patrimonio. Lo integraba a los efectos de tercero y con todo lo que significa aquí, ¿no es cierto? Pero tenía ese pacto, siempre y cuando tengamos el pacto de convivencia inscripto, obviamente ab initio, ¿no es cierto? Porque aquí una de las cuestiones que se plantea, yo puedo firmar un pacto de convivencia al final y ya no. Ya habrá un acuerdo al modo de un convenio regulador en el matrimonio o una compensación económica por el notable desequilibrio de las prestaciones. Pero ya no va a ser un pacto de convivencia porque la esencia del pacto de convivencia, ¿cuál es? Es regular la convivencia, como su nombre lo dice. Es más, la ley permite, no lo dice nada, pero hay doctrina que lo dice, Néstor Lambert, que ha desarrollado mucho este aspecto, también lo dice, es que antes de formalizar la convivencia o antes de los 2 años, ¿puedo formalizar un pacto de convivencia? Sí, pero va a estar sujeto, si se quiere, a una condición suspensiva o resolutoria, en este aspecto, de que continúe la convivencia o que se mantenga por 2 años. Porque si no llega a la convivencia de 2 años, pues bueno, entonces no tendrá virtualidad la convivencia que se ha realizado. Ahora, ¿puedo hacerlo durante la convivencia? Sí, puedo modificarlo cuantas veces sea necesario, en el marco de la autonomía de la voluntad, pero no cuando termina, porque ya la convivencia, ya cesó la convivencia. Vos fíjate que, como toda situación de hecho, también cesa por una circunstancia de hecho, y esto también es importante en la faz notarial, porque ahí dice, vos fíjate Juan, en el artículo 523, nos dice allí en el inciso F, dice, por voluntad unilateral de alguno de los convivientes notificada fehacientemente al otro. Yo pongo un ejemplo de una situación de violencia, ¿no? O sea, ¿cuántas veces se ha dado? Uno por ahí lo puede manejar de forma risueña, anecdótica, que dice, bueno, querida, me voy a comprar, acá ha pasado en San Francisco, querida, me voy a tomar un café con los muchachos y desapareció de la faz de la tierra. Bueno, se da más al revés,
sobre todo por situaciones de violencia familiar, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente, ¿no? Que todavía, lamentablemente, no hay, es un flagelo que realmente todos tenemos que luchar, y también el notariado puede hacer mucho en esto, ¿no? Y vos fíjate en este aspecto cómo podemos nosotros notificar notarialmente a un potencial conviviente violento, digamos, el cese de la convivencia. Como toda situación de hecho, yo estoy notificando una voluntad unilateral que me expresa una requirente del servicio notarial, y lo pongo en femenino, que me exige que le notifique que a partir de hoy se fue a vivir a un lugar que no le dice a nadie, pero que ya su voluntad es cesar. Entonces, a partir de ese instante, como toda situación de hecho, ha cesado la convivencia. ¿Yo puedo notificarlo como notario? Por supuesto, hay algunos reparos en cuanto a la protección de los derechos de la intimidad, etcétera, pero depende. Si yo guardo un determinado esquema formal y estricto en la notificación, no habría ningún problema en diligenciar ese otorgamiento, digamos, ¿no? Exactamente. Muy bien. Yo Bueno, creo que ya nos pasamos nos de pasamos muy... tiempo. ¿Querés dar un cierre al tema? Y van a No, quedar algunos aspectos que, bueno, va a tener que ser para una próxima, ¿no? no, simplemente da para mucho, para profundizar mucho, pero para no Sí, dejar, vengo a las dos parlitas que había terminado, un título suficiente lo tenemos acá, Juan. El otro título suficiente que sí, habla del tema de la compensación económica. Pues fíjate que ahí lo tenemos en el 524, que nos dice, sí. fíjate, y ahí cuando ya no opera más el pacto en sí, no se puede formalizar el pacto. Dice, cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto, que signifique un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Entonces, bueno, y esto ahí después la norma sigue en cuanto a que puede ser con una prestación única, con el usufructo de bienes, etcétera. Tranquilamente podría ser, que sí podría ser la figura de, entonces aquí se mezcla el tema de la dación en pago o transacción, pero tranquilamente puede ser en una transferencia dominial de un inmueble a título de compensación económica, relatando obviamente todo. Entonces aquí tendríamos, y ese título tiene la potencialidad de transferir el dominio. Sí, pues fíjate que el 524 nos lo dice textualmente. Y si unimos el 524 con el 1892, tenemos, y con la última parte del 1892 que nos habla de la capacidad, obviamente, de la capacidad y la forma, si los dos convivientes, en el momento del cese de la unión convivencial, resuelven de mutuo y común acuerdo, decir, bueno, perfecto, yo sé que vos me ayudaste, yo soy abogado, ¿no es cierto? Y vos fuiste siempre mi secretaria, y me ayudaste con un montón de cosas, me atendías a los clientes, me los calmabas, me hacías la parte de relaciones públicas, etcétera. Y vos que sos docente o sos tal profesión no lo tenías, bueno, perfecto, macanudo. Yo ahora, en compensación de todo esto, te dejo este inmueble que compramos, o que compré yo, que lo tenía yo, etcétera, no importa el origen, porque acá también se abre una casuística, ¿no es cierto?, a título de compensación económica por el desequilibrio que se produjo, porque teníamos un buen pasar entre los dos, y a partir de mañana, como no vamos a estar más juntos y no hay ninguna cuota, no hay cuota alimentaria entre los convivientes, este es un tema importante también, porque no hay cuota, vos fíjate, Juan, que sí puede haber, lo prevé allá el 400, creo que 24, 25 del código, las posibilidades de cuota alimentaria entre los cónyuges, no así entre los convivientes, sí durante la convivencia, no cesada la convivencia, ¿no? Entonces, bueno, como no hay prestación alimentaria para después, entonces, tranquilamente, en el marco de la autonomía de la voluntad, puede decir un conviviente, a título de compensación económica, te transfiero el dominio, que en este caso sí va a ser oneroso, y obviamente va a tener toda la tributación como un acto oneroso, a favor del conviviente, o del ex conviviente, que tuvo un notorio empeoramiento en su situación económica. Con lo cual tenemos, como dijimos al principio, como gancho, digamos, el título suficiente, pacto de convivencia y la acreditación del cumplimiento de la condición suspensiva para su ejecutoriedad y compensación económica. Y bueno, y el Y desafío esto está... se puede, ¿por qué? ¿Y se puede exigir también judicialmente esta No, compensación no, económica a los herederos, por ejemplo? yo lo que estoy siempre, bueno, esto era obviamente en la esfera notarial. Fíjate vos, yo lo estoy planteando en el marco de la autonomía de la voluntad, que siempre es lo que tenemos que entender nosotros. Pero tranquilamente vos Sí. fíjate, pues en el 525, que es el artículo que sigue, fija las pautas para que el juez tiene que tener en cuenta, las pautas que tiene que tener el juez en cuenta para fijar
la compensación económica. O sea, si hay acuerdo de voluntades, y a eso debemos tender nosotros, es evitar el conflicto. Perfecto. Si no lo podemos evitar, bueno, se irá a la justicia y tranquilamente el juez puede disponer esto o puede disponer alguna otra prestación, ¿no es cierto? Tranquila otra cosa. Exacto. Así que, bien. Y es lo que sucedió en un caso que está en la faz judicial, el dueño, el que falleció, el dueño de Diario Crónica, que a través de una compensación económica, ¿no? Claro, Lo que se está exigiendo a los herederos es una compensación económica por la situación en que quedó la conviviente, ¿no? por eso el tema da para mucho, porque vos fíjate que aparte, que yo no conozco este caso en profundidad, pero puede coexistir con el enriquecimiento sin causa también, o con cualquier otra figura, porque son dos cosas. El supuesto, de hecho, es del 524, 525, es distinto del 528. Con lo cual tranquilamente se pueden coexistir. También puede haber un supuesto, digamos, que existe una composición económica por este empeoramiento, no quita que también haya un enriquecimiento sin causa en el marco, y si es la única medida, pues no nos olvidemos que la norma del 528 se aplica, digamos, perdón, la del 1794 y 1795, que hablan del principio de enriquecimiento sin causa, se aplica si no existe otra norma supletoria para aplicar, que por ejemplo podría o no podría ser esa. Si por ejemplo hay un negocio en participación o hay un mandato oculto, también puede ocurrir allí, o una simulación también tranquilamente que se puede probar, que son múltiples figuras. Si supongamos uno de los convivientes tiene un amplísimo patrimonio, tranquilamente la posibilidad de actuaciones económicas y de burlar el espíritu y la esencia de la igualdad de los convivientes puede ser múltiple, con lo cual las herramientas que le brinda el legislador al conviviente son también múltiples. El tema está en encontrarlas y saber utilizarlas, ¿no? Por eso digo, como para dos cosas para terminar, si me permitís. Primero, Sí, sí, por supuesto. que se nos abrió en la realidad unas compuertas de hace 5 años, terrible, digamos, en el sentido de que cuánto se puede hacer y el desafío, no me quiero olvidar de eso, porque mi alma dirigencial la tendré siempre también, ¿no es cierto? Por más que circunstancialmente en este momento no lo tenga, pero tengo pasión por el notariado y por las instituciones también, y hay que pelear por su fortalecimiento permanente. ¿Y qué herramienta? Estamos muchas veces peleando por cosas nimias, como puede ser cuestiones, temas de la tecnología, etcétera, que trajo también muchas discusiones a todo nivel, pero y por ahí perdemos el norte, como se habla en el sentido, bueno, que es la protección del ciudadano, o sea, volver a eso, a nuestra esencia, que vamos a ser reconocidos como lo somos y como lo seremos, yo creo, aunque sí hay muchas encuestas a nivel nacional que lo establecen, por la utilidad que tenemos con el ciudadano de a pie, o con el viejo famoso Doña Rosa que decía Bernardo Neustadt hace 30 años, cuando no sé si vos habías nacido, pero yo era joven también en ese momento. Bueno, sí. Claro. Bueno, entonces, qué importante ser útil para la sociedad a través y hacer docencia en la escribanía, ¿no? En cada momento, ¿no? Digamos, con cada requirente del servicio que nos plantea hacer esa labor, como ya nos hablaba los padres del notariado, Martínez Segovia, me estaba acordando, en el sentido de la labor de consultora, elaboradora del derecho y sobre todo de tener una escucha atenta, ¿no es cierto?, para saber, digamos, y para dónde brindar el asesoramiento, ¿no? Bueno, y Sí, para terminar, yo quería siempre un mensaje, digamos, lo he dado con el anterior, lo voy a repetir ahora. Nosotros tenemos una frase en la entrada de la escribanía, que creo que es un poco la responsabilidad que tenemos los 8.000 notarios que tenemos en el país, ¿no? Que de un no muy conocido notario francés que fue Camelier, allá es en la época del siglo XVII, Camelier decía: si el sacerdote cuida del alma y el médico del cuerpo, el notario cuida de la honra y de la hacienda, intereses que son, después de los espirituales, los más sagrados. Y creo que tenemos un gran desafío todos los días, por si hay cosas muy toda importantes. la razón. Ahí está. Así es, así es. Y lo importante, ¿no? Que muchas veces no es solamente, como vos decías, Jorge, el asesoramiento, el ejercer la docencia, ¿no? Con Uh-huh. tus clientes, con tus requirentes. eh, y también esto nos abre un nuevo campo, porque muchas veces
uno o tiene la posibilidad de quejarse, ¿no? De determinados trabajos o las situaciones en que estamos, pero tenemos que estar también actualizados, capacitándonos, porque es este el camino que, así como trae una solución para la sociedad, también nos abre un campo de trabajo a nosotros Total. importantísimo a este tipo de normativas que se han adoptado en la actualidad, ¿no? El nuevo código trae muchas posibilidades, por ejemplo, el pago extrajudicial, hay muchas posibilidades, se me está ocurriendo ahora, pero hay muchas posibilidades de actuación. Esta uno es algo muy novedoso y es algo medular en la sociedad argentina en definitiva, ¿no? Porque cuántas familias están organizadas bajo la figura de la unión convivencial sin saber que se pueden regular de una forma más equilibrada sus derechos, ¿no? Exactamente, exactamente. Y somos nosotros los que encargados y estamos ahí de poder darlos el mejor consejo para que se resuelva de la mejor manera esa situación familiar, ¿no? Ahí Exacto. está nuestra labor, ¿no? Ahí está nuestra labor. Espero haber sido Bueno, claro. Jorge, no, espectacular. Tuvimos todos los desperfectos técnicos que ha habido por haber. Hoy se concentraron en la charla, pero salimos adelante. Igualmente no nos va a parar ni una fibra óptica. Por supuesto. Así Perfecto. que te reitero el agradecimiento del Consejo Federal en tu participación en la segunda, me parece, Jorge, Sí, ¿no? exactamente, sí. Así que, y obviamente que Laura no te va a dejar de molestar en algún momento antes de fin de año, seguramente te vamos a tener nuevamente por Bueno, acá. con todo gusto, con todo gusto. Gracias, Jorge, nuevamente. Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego. Chao. Hasta luego.